Te bendecimos, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú eres grande, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has tenido bajo tu cuidado. Gracias, Señor, porque hasta este día, Señor, tú nos has guardado, nos has librado tanto mal, tanto peligro en la calle, Señor. Te alabamos, te bendecimos por tu misericordia. Ahora pedimos, Señor, de que estés con nosotros en esta clase y lo que vamos a estudiar, Señor, sea, Padre bendito, de beneficio, Señor, para nuestra mente, nuestras vidas, Señor, y para los de otros también. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el hermano de bigotito que se sienta por aquí como cerca del hermano? El hermano Freddy. No vino hoy. Está de vacaciones, hermano, anda ¿Por allá, por El Salvador? No. ¿Por dónde? Por Mississippi. Tennessee. Bueno, entre Tennessee y Mississippi no hay mucha diferencia. Está lejos de todas formas. Amén. Llegó el que estaba ausente. Vamos a hablar del propósito y el plan y las limitaciones de la Escritura. Ese es el capítulo número 9 que nos... Amén, pasa adelante, varón. Amén. Que nos concierne el día de hoy. Y hermanos, vamos a empezar diciendo que el plan y el propósito de Dios específicamente son uno. En la clase pasada hablamos de la globalización de la palabra. ¿Se recuerdan? ¿Cómo es que la palabra no se contradice? ¿Cómo es de que los versos no se contradicen? Aunque muchos quieren ponerlos en pugna, sin embargo nosotros sabemos de que la palabra nunca está en contra de sí misma. Al hablar ahora de el plan y también el propósito y también de las limitaciones de la Escritura, en realidad lo que el libro está enmarcando aquí es lo que Dios quiso decir en cada libro, el tema de cada libro. Sin embargo, yo estoy un poco en contradicción del libro con respecto a por qué se escribió el libro o el plan del libro, porque realmente nosotros no podemos definir el plan o el propósito del libro. Ninguno, por muy estudiado que sea, no podemos alcanzar en sí el propósito por el cual Dios escribió un libro específicamente. Quizás nosotros podríamos hacer como un resumen, pero en realidad yo creo de que el propósito en general no es del libro, sino que de todas las escrituras. ¿Están entendiendo? Por eso es que yo considero de que no hay propósito en cada libro, particularmente, sino que el propósito está en la palabra en general. ¿Se están entendiendo? Por ejemplo, según el libro, dice que el libro de Mateo se escribió con el propósito de decir que Jesucristo es el Mesías. También el libro dice de que el propósito de Mateo es hacer de que Jesucristo, como el Mesías Rey, es parentesco directo, hablando consanguíneamente, con el reinado de David. En otras palabras, de que el heredero del reino o del reinado de David le corresponde a Jesucristo. Entonces, eso es lo que dice el libro, de que ellos consideran de que ese es el propósito del libro de Mateo. Sin embargo, aquí es donde yo digo, y no estoy de acuerdo, porque considero de que en realidad el libro de Mateo tiene muchísimos más propósitos. Es más, el propósito inclusive puede ser personal de cada uno. El propósito de la palabra, recuérdense, está basado en aquel verso que dice: toda palabra es útil para enseñar, para instruir y para redarguir en justicia.
quiere decir de que toda la palabra en sí, indiferentemente de cuál sea el verso o cuál sea el libro, si está dentro de la palabra, dentro de los 66 libros de la Biblia, quiere decir de que esa palabra, digamos Mateo específicamente, en un momento dado te va a bendecir. Te va a dar alguna enseñanza. Por ejemplo, Mateo, para no ir tan lejos, a mí hay una parte en Mateo que me recuerdo que en cierta oportunidad yo la leí y el Señor me reveló en esa porción bíblica que estaba leyendo que es bienaventurado el pobre en espíritu. Al yo decir que es bienaventurado el pobre en espíritu, yo me pongo ahí mismo. Porque hermanos, el pobre en espíritu, el decir bienaventurado el pobre en espíritu, quiere decir de que esa persona que es pobre en espíritu no es capaz de salir por esa puerta sin la cobertura de Dios. ¿Ya está entendiendo? El que es pobre en espíritu es aquel que está en su casa y ve el reloj y dice a qué horas irá a empezar el culto porque necesito estar en la casa de Dios, porque hay pobreza en espíritu dentro de mí, que necesito ser alimentado urgentemente, si no perezco. Amén. ¿Ya está entendiendo? Amén. Por eso es de que esa porción bíblica a mí me vino a llenar, porque yo dije, de verdad que yo no puedo estar sin esa presencia. Dios, varón. Sí, ese es el propósito de toda la Biblia, que el ser humano esté así, como usted lo está explicando. Exactamente, por eso es de que yo encuentro de que en sí el propósito del libro de Mateo no es enmarcar que Jesucristo es linaje de David. No, el capítulo específico de eso sí está. Entonces ellos dicen de que en general eso es uno de los grandes propósitos. Yo dije a ustedes de que el libro de Mateo también tenía una característica de que es de que unía el antiguo con el nuevo. Había ahí, yo dije que había la genealogía, por ejemplo. Lo vuelvo a mencionar aquí, la genealogía. Al enmarcar la genealogía, amarra tanto el antiguo como el nuevo. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes es de que cada verso, cada porción bíblica, tiene un alimento especial. Y un alimento que muchas veces viene en una circunstancia, en un momento específico de nuestra vida, a llenar un vacío, a hablarnos, a ministrar nuestra vida, a darnos consuelo, porque la palabra del Señor es increíble, pero es un alimento poderoso. Entonces yo cuando leía eso de pobre en espíritu, yo consideré realmente de que cuando uno necesita de Dios urgentemente y uno es pobre en espíritu, todo lo material queda atrás. Porque hermanos, fíjense, yo me he dado cuenta que muchas veces, o la mayoría de veces, la persona no se da cuenta de su estado espiritual hasta que no viene una enfermedad fulminante. Cuando le dicen, usted tiene cáncer, usted va a morir en 6 meses, usted le queda 1 año de vida, le quedan 2 años de vida. Y uno dice, oye, y entonces uno empieza a preocuparse por su vida espiritual. Ahí es cuando ya no vale lo material. Cuando los días los tienes contados, lo material ya no tiene importancia. Entonces dice uno, wow. Y empieza uno a acercarse a Dios. Se da cuenta uno en ese momento que uno es pobre en espíritu. Pero atrás de ese tiempo, uno se enfoca en lo material, en la vida en general, en lo que es el deseo porque hermanos, aquí en este mundo hay cosas que son deliciosas, como el darse un buen plato de comida. Uno ve una porción de comida, acá hay unos platillos que le mueven a uno, hermanos, todo el ser, y uno vibra con esa, al ver esa exquisitez. Tenemos hambre. ¿Sí? Entonces,
Hay deleites en la vida, hay deleites y que no son deleites mundanales, sino que son deleites, hermanos, en la vida en general, ¿verdad? Pero que a la larga, hermanos, todo eso es pasajero. Y cuando a uno le dicen que le queda poco tiempo de vida, todo eso se queda atrás. El tener una casa bonita, tener un carro bonito, el andar con unos zapatos buenos, pantalón bueno, uno se siente bien y ¿verdad? Crece lo que llaman el narcisismo. ¿Saben qué es narcisismo? El amarse uno mucho, uno mismo, el estar enamorado de uno mismo. Uy, qué bonito estoy. ¿Sí? Verse mucho en el espejo. Ustedes saben que las mujeres tienen muchos narcisistas. Las mujeres pasan por una vitrina y no pasan viendo la vitrina, sino que cómo se miran ellas pasando por la vitrina. Porque dice que están viendo lo que está ahí, ¿verdad? Pero los hombres también. Sí, ahí no se le puede decir que son las mujeres, pero la coquetería la tiene más la mujer. Ella pasa viendo cómo se ve. Lo que pasa es que nosotros lo expresamos y los hombres siempre son más recatados. Eso, sí, en ese aspecto la mujer, pues la belleza es muy importante para la mujer. Mientras más feo es, más lo quieren a uno. Como el oso, más hermoso. En el hombre la belleza no es tan importante como en la mujer. El narcisismo es pecado. El amarse uno a uno mismo. La vanidad es pecado. La vanagloria es pecado. Entonces, uno no debe fijarse mucho, por eso, en las cosas de este mundo. Y la belleza es de este mundo. Porque es el cuerpo físico en sí. Y eso se va a quedar en la tierra. Es polvo. Y el polvo en el polvo se va a quedar. ¿Verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con la belleza es vanagloria. Por supuesto, hermanos, de que no vamos a andar feos, ¿no? A mí me gusta andar bonito, me gusta poner mi corbatita, cuando vengo a la iglesia sobre todo. Yo me pongo mis mejores telas para venir a la iglesia, ¿verdad? Ahora, voy a cualquier parte, pues, cuando voy ante un juez también, o un magistrado, pues uno se viste bien. Yo he visto al juez diciéndole a muchas personas que esa no es manera de presentarse ante un juez, con la camisa de fuera y hasta en sandalias. Pues no se merece cuando uno se va a presentar ante una autoridad, porque fíjese que el juez es una autoridad que tiene el poder sobre tu vida. Cuando eres convocado ante una magistratura, él tiene el poder de encerrarte de por vida o dejarse libre. Sí, es una autoridad. Entonces tiene el poder de hacerlo. Y es de parte de Dios. Sí, la Biblia dice que tenemos que respetar nuestras autoridades. Entonces, en el trabajo del jefe. sí, aún en el trabajo jefe, que hay que respetarlo. Y entonces hay lugares donde debemos de presentarnos, ¿verdad? Donde la presencia no es vanagloria, sino que es una manera de presentarse. Todo tiene su lugar y su forma. Entonces, ahí no entra pues la vanagloria, sino que entra la manera en que uno va a ir a un lugar. Y el cristiano debe de saber estas cosas, ¿verdad? Que hay que saber presentarse. Y cuando venimos a la casa del Señor, pues también. Yo muchas veces he querido venir en jeans aquí a la iglesia, y así de casual, y traer mi saquito y con jeans y mi corbata. Pero digo, ay Dios, lo pienso, porque es mi corazón, ¿entienden? Es mi manera de ver las cosas. Pero yo sé que puedo hacerlo, pero mi corazón no me deja a veces, porque yo sé que me voy a presentar en un púlpito donde se merece, hermano, este lugar se merece que uno lo valore, porque este es un lugar de mucho valor. Muchas personas quisieran estar paradas aquí en este púlpito y no lo están. Entonces el púlpito es un lugar donde la presencia del Señor se mueve y muchas veces uno ministra bajo esa presencia. Entonces se merece una vestidura adecuada. ¿Sí, bueno? Una pregunta referente al púlpito. Ajá. ¿Cuál es la diferencia del púlpito este y el otro púlpito? Que aquí, por ejemplo, se puede parar cualquiera que no esté bautizado. Una persona que no esté bautizada puede pararse aquí, mientras arriba no. Porque arriba no es que ya sea el lugar santísimo, aquí el lugar santo. Sino que lo que quiere decir, hermanos, es de que este lugar, por ejemplo, una persona que
recién haya aceptado a Cristo, que todavía no haya dado frutos, ¿verdad?, suficientes de un verdadero arrepentimiento, pues, hágase aquí, ¿verdad? Pero más adelante puede ser que lo veamos, porque no se sabe todavía, la persona que recién ha aceptado no se sabe. Entonces, cuando una persona se bautiza, quiere decir de que él públicamente está diciéndole al mundo que él ya no es del mundo, sino que es de Jesucristo. Públicamente está diciendo no solamente al mundo, a las personas, sino que le está diciendo al diablo, ya no te pertenezco, ahora soy del reino de Cristo. El bautizarse es bien poderoso. Entonces, cuando uno se bautiza, también dice, yo tomo esta responsabilidad de ahora ser llamado hijo de Dios, ser llamado hijo del Altísimo y también ser parte de esta congregación. Y está diciendo también que se está sometiendo a las autoridades de esta iglesia. Entonces ya tiene derecho a pasar arriba, porque está cumpliendo con todas las ordenanzas. Mientras el que se para aquí todavía no está cumpliendo con todo, porque todavía no ha tomado ese paso de ser miembro oficial. ¿Me estás entendiendo? Dímelo. ¿Y por qué aquí en este país solo allá arriba le pertenece nada más al ministro de Dios, al pastor? No, o sea, que no participa otro miembro en propiedad que tiene el derecho de estar allá, pero solo le pertenece nomás al líder máximo allá. Siempre se desarrolla, he visto en todas las iglesias que voy, se desarrollan todos aquí en esta área, pero allá solo le pertenece al pastor. Sí, es lo que te estoy diciendo, en esencia es lo que te dije, lo que les enseñé, esa es la esencia de por qué se hace. Entonces aquel lugar es un lugar especial, donde se le da solo al que va a predicar y al pastor. A veces también la familia pastoral sube, a veces los diáconos también suben, díganlo. Yo quiero decir algo, no, hermano Rosalío, es en diferentes lugares. Esta congregación, usted sabe que viene desde hace varios tiempos, sí. Y antes subían todos, pero no es el pastor que ha puesto esa regla, no, es uno mismo que se la pone a veces. Yo quiero decir que yo una vez, yo no sé si usted estaba aquí, y cuando estaba hermano Raúl de copastor, y una vez me puso a mí allá, como mi papá estaba había ido a El Salvador, y me sentó a mí allá, allí en el lugar de mi papá. Como o sea, ¿tú eres la hija del pastor? Amén. ¿Sí? Para ¿Sí? ¿No sabía eso? Entonces el copastor me sentó en la silla del pastor como para que yo representara al pastor, era una campaña. Y alguien se sintió mal y en el mismo instante se levantó y se fue. Yo sentí que como que me caía así. Pero no, el que salió, tú no tenías que haberte sentido mal. Yo me sentí mal porque él era un miembro y era líder. Por eso me sentí mal. Sí, porque ¿sabes por qué tú te sientes mal? Porque tú amas la obra. Y te diste cuenta que el que tú te sentaste arriba molestó a una de las ovejas del Señor. Pero no es que tú estabas haciendo algo mal. Te sentiste mal porque tú amas la obra de Dios. Y tú no quieres ser piedra de tropiezo para nadie. Eso es lo que en mi corazón siempre le pido al Señor. Exacto. Que, entonces, que yo nunca vaya a ser piedra de tropiezo. Eso quiere decir mucho de ti. Dice mucho de tu corazón ante Dios. Pero tú no estabas actuando mal en hacer lo que hiciste. Yo solamente obedecí. Exacto. Tú no estabas haciendo mal, sino que fue el hermano que salió. Pero yo creo que cualquiera de ustedes, si está bautizado, usted puede subir. No hay ningún problema. La única cosa por la que uno no puede subir es porque si uno no está bautizado. O está en pecado, pienso yo. Sí. Porque todavía no ha hecho un compromiso con Dios, ¿verdad? Pero una persona que esté bautizada y que cumple fielmente con sus responsabilidades dentro de la iglesia puede pasar arriba sin ningún problema. Amén. Ese es mi punto de vista. Y son doctrinas también. A veces son dogmas, a veces son de la misma local, la iglesia local. Porque yo me he congregado también en lo que son concilios, asambleas de Dios. En las asambleas de Dios no se utilizan dos púlpitos, no, solo uno, el de arriba. Sí. Y siempre pasan todos allá arriba, siempre el catecúmeno siempre se presenta abajo. Sí, exactamente. Pero no hay púlpito. No hay púlpito. Sí, es cierto. Pero, por ejemplo, este púlpito está puesto precisamente para los catecúmenos, como tú dices, porque así se le llama al que no está bautizado. Entonces, pero
podemos quitar el púlpito y quedaríamos igual que en la asamblea. ¿Me están entendiendo? O sea que es lo mismo. El púlpito no es indiferente. No, lo podemos quitar y quedamos igualito que allá. Entonces, pero en sí es el mismo dogma. Porque es un dogma, no es ni siquiera una doctrina. Es un dogma. O sea, es una manera de actuar que se ha hecho así, pero no es una doctrina en sí. Dígalo. Tal vez lo que usted fuera de comer, pero en una situación así, que usted haga algo, ya sea como proyecto o lo que sea, pero que un hermano, así como le pasó a ella, que se levante y se vaya, que me moleste, pero que usted se sienta mal, o sea, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué usted puede hacer? Si usted Mira, sabe, las cosas que pasan en la iglesia, todo lo que pasa en la iglesia, hermano, fíjese lo que le voy a decir ahorita. Todo lo que pasa dentro de la iglesia son cosas del corazón. Porque el que viene aquí, ninguno de ustedes viene forzado. O alguien viene forzado, que me levante la mano. No, yo Nadie, vengo forzándome por salvarme. sí, nadie viene a la casa de Dios forzado. El que entra por esa puerta, entra voluntariamente. Entonces, esa es la premisa principal para ir al cielo. Todo el que entre por esa puerta tiene que entrar por su propia voluntad. Quiere decir de que es su corazón. Entonces, las cosas que pasan aquí adentro, todo lo que ya pase después de traspasar esa puerta, son cosas del corazón. Cuando el hermano vio que ella se sentó ahí y él salió, probablemente no salió por eso. Porque las cosas del corazón, solo Dios las conoce. Probablemente usted va a sugerir que salió por eso. Pero el corazón, solo Dios lo conoce. Amén. ¿Ya están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, lo que uno tiene que hacer en las cosas que pasan en la iglesia es, si yo no sé el corazón, no puedo decir absolutamente nada, ninguna, ni siquiera sugerir, sino que tengo que dejar las cosas a quién, al que conoce el corazón. ¿Ya están entendiendo? Todo lo que pase dentro de la iglesia son cosas del corazón. Por eso es de que uno, dice la Biblia, y lo dice en Mateo, está todas las porciones bíblicas hermosas sobre el juzgar a otros. No juzguéis para que no seáis juzgados. Están en Mateo. Y así sigue, hablando sobre el de no juzgar. Quita primero la viga de tu ojo antes del otro. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son del corazón. Entonces, yo te digo a ti, nadie sabe por qué ese hermano salió. Quizás fue por eso, pero no lo sabemos. Son cosas del corazón. Entonces hay que dejárselo a Dios. Señor, pues yo no quise hacer nada para ofender al hermano. Ahora, él está ofendido, pues la realidad es de que la hermana no tuvo esa intención, ¿verdad? Yo me sentí mal porque él me llamó públicamente y me dijo que pase allá. Por supuesto. Y entonces... No está, bueno, estoy asando, hay mucho calor. ¿Qué está pasando aquí con la calefacción? No te queda bien abrigadito, hermano. Que la calefacción debe prender un ratito y después apagar. Sí, porque está bien Solo para que caliente nomás. Pero, No, espera. Por ahora le digo que se caliente. No, yo bien que no te hace... Bueno, vamos a escuchar lo que dice el hermano. Hay que bajarlo. Y ustedes, bueno, pienso que la mayor o el mayor número de problemas dentro de la iglesia son por esas cositas como esa. Por supuesto. Que uno piensa, porque el corazón le dice, pero solo Dios es que sabe el corazón del otro. Exactamente. Por ejemplo, usted está dando su clase, la hermana Vilma se ríe, quizás porque la niña le hizo una travesura. Sí. Si usted piensa que fue por usted, a lo mejor usted hasta va a terminar el mensaje y se va a ir a sentar.
Voy a mi casa. Entonces, O termina muchos de diciendo los que- problemas que hay en la iglesia, aquello. que a veces hay hermanos que andan molestos, que le da la mano así de lejos, solo Dios te bendiga, o no quieren entablar una conversación o estar culto de lo más gozoso y no se gozan porque tienen eso en el corazón. De la abundancia del corazón. Ah, miren, le voy a dar una clave que esa me la dio mi papá cuando nosotros éramos muchachos. Usted sabe que yo fui hijo de pastor desde el nacimiento. Yo nací en una casa del Señor. Y me recuerdo que cuando nosotros nos portábamos mal, mi papá estaba aplicando desde el púlpito. Nos decía, Roberto, a orar al altar. Y yo me pasaba orando. ¿Ves? No me portaba mal. Y yo les conté a ustedes el otro día que yo hermanos, en las vigilias tenía que estar en las vigilias. Los ayunos tenía que estar en el ayuno. Todo, si había una programación de vigilia, yo tenía que estar afuera porque mi papá era así. No, hay que estar en la iglesia. Y si hay vigilia, ¿cómo vamos a sacarnos durmiendo nosotros si no vamos a vigilia? Y nosotros, no, yo hice tantas vigilias. Quiero decir algo. Hice tantos ayunos que yo ya no ayuno ni hago vigilia. Ya cumplí. Lo reciente con lo que hizo, ¿no? Tiene reserva. A mí, ahora que no me hablen de ayuno ni vigilia, man, porque la verdad, yo ya cumplí mi cuota. Ha ayunado más que mucho. Fíjense que al otro día, hermana Yesenia estaba cantando una alabanza. Ajá. Y yo me reía de la alabanza porque esa alabanza dice la verdad. Y mi esposo estaba aquí y me estaba mirando porque yo estaba allá. Se reía. Y él en ese momento a mí no me dijo nada. Cuando llegamos a la casa fue que lo bueno. Yo estaba riendo porque la alabanza dice que los problemas míos, los del hermano no me los va a preguntar Dios a mí, algo así dice, y que los míos son los que me va a preguntar. Y yo digo, esa alabanza dice la verdad, y yo tengo que pedírsela a ella. Yo sola, pero me estaba riendo por la alabanza. Cuando llegamos a la casa me dice él, tienes una risa burlona, me dijo, que cualquiera en la calle te va a llegar a meter un picozón. Sí, es verdad, que en realidad, oigan lo que mi papá nos enseñó a nosotros. Nos dijo que cuando nosotros íbamos a la iglesia, que no pensáramos que íbamos a recibir. Él decía de que el pensamiento del que entra tras de esa puerta no es que va a recibir en la casa de Dios. A la casa de Dios no se va a recibir, se va a dar. Ay, que no me abrazaron. No, es que usted no va a que le den, usted dé. Amén, amén. Ah, es que me vieron de una manera así que usted no viene a ver, cara, usted viene a dar su sonrisa. Eso mismo digo yo. Y yo me gozo, pero Uno- yo me estaba gozando con la alabanza. Uno tiene que saber que va a la casa de Dios, hermano, y tenga usted en su mente. Y va a ver que ese pensamiento y esa idea no lo va a dejar entristecerse si alguien le hace una mala mirada, o si alguien no lo saludó, o si alguien le volteó la cara. Concéntrese que usted viene a dar a la casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Nunca piense que viene a recibir, porque no viene a recibir. Usted viene a dar lo que Dios le ha dado a usted. Gloria a Dios. Llega y se siente y espera que los hermanos vayan a saludar. Por eso que la palabra dice, es mejor dar Gracias. que recibir. Hermanos, el que no da, no recibe. Porque la palabra lo enseña. ¿Cómo usted va a cosechar si no ha sembrado? Primero hay que sembrar. Y después usted va a empezar a cosechar. Usted quiere recibir en la obra de Dios, empiece a dar. Y no de poco. Si da poco, va a recibir poco. Si da mucho, va a recibir mucho. De mucho y va a ver. Por eso, hermanos, de que esa es la clave de la vida dentro de la iglesia. Venga a dar a la casa de Dios. Donde usted más va a recibir es dentro de la casa de Dios. Toda la bendición sale de aquí. Amén. Todo lo que tenemos sale de la casa de Dios. Porque dice la Biblia que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares, fíjense, en la tierra será desatado también en el cielo. Tú tienes que estar concentrado que toda tu bendición está en la casa de Dios. Entonces, lo que tú siembres aquí es lo que Dios te va a dar en abundancia. Estás sembrando.
siembra en buena tierra. La buena tierra es la casa de Dios. Sembrar en la casa de Dios. Empieza a sembrar aquí. Da tu ofrenda aquí. No den una ofrenda de $1, hermanos, que entonces ustedes van a tener una cosecha miserable. Si usted da poco, va a recibir poco. Empiece a dar en de ofrenda de 20 pesos. Que le duela. No, hermano, Así le decías. empiece a experimentar de la bendición de Dios. De con criterio. Diga, yo estoy dando esto para tu obra, Señor. Delo con criterio. Y usted va a ver. Deje el peso pentecostal. Eso no es el mensaje, pero el Señor quiere que les diga, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos simples administradores de lo que Dios nos da. Fíjese, les voy a decir esta otra clave de la vida. Todos nosotros recibimos de parte de Dios. Porque Dios es el que nos da. ¿Cuántos están conscientes que Dios es el que nos da? Amén. Yo estoy consciente que Dios es el que me da. Entonces, fíjese, Dios me da y yo soy administrador de lo que Él me da. Y entonces Dios dice, pues le voy a dar a este un poco, a ver qué es lo que hace con lo que yo le doy. Entonces yo digo, esto es para la obra de Dios. Ahí ya estoy empezando con buen pie. Entonces Dios dice, a este yo le di y Él administró bien porque dio para su casa, dio para también para sus cosas personales, pero también dio para la obra. Entonces lo que yo le di lo está administrando bien, le voy a dar otro poco. ¿Ya está entendiendo? Usted es administrador de lo que Dios le da. Lo que usted tiene, que Dios le ha dado, ¿qué está haciendo usted con él? ¿Qué está haciendo con lo que Dios le ha dado a usted? Porque ahí está la clave. Solo somos administradores de la bendición de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Yo estoy bien gozoso. Yo también. ¡Ay, Padre! Ese mensaje está presente. Este mensaje está tremendo. Entonces el propósito y el plan de las Escrituras. Fíjese, Guillermo le olvidó el examen. ya hablamos de Mateo. Dice, Sí, ya hablamos. Mateo parece haber sido escrito para demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías y Rey de Israel prometido. Dice después, pero Marcos y Lucas, el mismo relato está omitido. Es posible que Marcos lo omitió según su plan de redactar la historia de Jesús en forma breve. ¿Qué omitió? Está omitida la historia del nacimiento de Juan. Todo el mundo, muchos de los apóstoles omitieron la historia de Juan. Imagínense usted lo que el libro nos está diciendo aquí. ¿Por qué sería omitida la historia de Juan? ¿Por qué sería que nosotros no supimos nada de Juan, ni cómo nació, ni nada de eso, y de Jesús sí? ¿Verdad que yo pienso que es ilógico que el libro esté diciendo esas cosas cuando la realidad es de que hay muchas cosas que están omitidas en la palabra en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, Juan el Bautista era tremendo, hermanos, y sin embargo no se dice nada de la historia de él. Solo Lucas no me lo registra un poco. Lucas lo registra un poco, pero démonos cuenta que no se dice casi nada de Juan. Porque Mateo y Marcos. Se sabe cómo murió Juan el Bautista, porque murió tremendamente. Murió en el plato de un rey, imagínense, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué puso esa parte y por qué omitió lo otro. Yo pienso que ni nosotros ahora mismo podemos estar haciendo conjeturas. Sin embargo, la mente de nosotros siempre, yo he creído que nuestra mente es limitada, muy limitada, que no entendemos los misterios de Dios. Imagínense, llega Nicodemo ante Jesús y le dice, o sea, es necesario nacer de nuevo, y no entendía eso. Pero es que y él era un estudioso de la Biblia, era un estudioso, era un hombre sabio, era un maestro, era un rabino. Y no, yo no entiendo eso, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y Jesús le dice, imagínate, te estoy diciendo cosas terrenales, ¿qué tal si te dijera la celestial?
Así estamos nosotros. Hay muchas cosas que están puestas en la Biblia y solo Dios sabe por qué las puso. Hay muchas cosas que no están puestas y solo Dios sabe por qué no las puso. Pero no sería que Nicodemo quería escuchar lo que a él le convenía que Jesús le dijera. No, lo que pasa, Sí, lo que pasa con esa parte de Nicodemo es otra vez la misma historia. Estamos viendo un relato. Sin embargo, Jesús sí conocía lo que había en el corazón de él. Pero él estaba diciendo de que él no entendía. Yo no entiendo eso. Es que él no quería escuchar lo que Jesús le iba a decir a través de la palabra. Por supuesto, por supuesto. Por eso te digo, solo Dios es el que conoce la transparencia de nosotros. Porque nosotros podemos decir con la boca una cosa, pero estar pensando otra. Y fíjese que hoy en día a veces la iglesia, el pueblo de Dios, cuando escucha la palabra quiere escuchar lo bonito nomás, pero lo que es la palabra en cierto, a veces es duro, no se quiere escuchar porque no se está viviendo de acuerdo. Las iglesias están llenas de mucha gente que le gusta la palabra superficial, que no se profundiza, donde solo con pañitos se cubre la herida, ¿verdad? Pero no se llega a curar. Ya hay que llegar con el remedio, Hay que echarle alcohol. Entonces, hay cosas, hermanos, realmente, miren, como en el caso de los libros apócrifos. ¿Por qué fue que no fueron puestos en la palabra? ¿Por qué no iban? Porque no eran parte de la inspiración divina, ¿verdad? Entonces, el estar diciendo, ese es nada más mi pensamiento en base a lo que el libro está diciendo. El estar pensando que esto fue omitido por esta situación, o esta parte fue quitada por esta situación, yo pienso que no nos concierne a nosotros. ¿Qué cosas fue puesta en la Biblia y qué cosas fue quitada? No nos concierne porque nosotros, aún con todo el conocimiento que tengamos, nuestra mente es limitada para el conocimiento de la palabra. Aquí en el libro nos menciona inclusive el libro de Apocalipsis. Dice que, por ejemplo, Apocalipsis tiene muchas cosas que enseñan y muestran el futuro. Sin embargo, hay otras que no son ocultas, hermano. Dios no nos las quiso mostrar. No nos las dejó puestas en la palabra. Hay mucho misterio en la Biblia. Hay muchas cosas que todavía nosotros no entendemos de las Sagradas Escrituras. Entonces, podríamos decir de que nosotros creemos en Jesucristo y creemos que Dios es grande y que es poderoso, que Dios creó el mundo, que nos creó a nosotros, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Creemos de que Jesucristo ascendió al cielo. Ustedes saben cuáles son las 4 cosas, yo se los enseñé a ustedes. ¿Cuál es la doctrina cuadrangular de la iglesia de Jesucristo? Yo los enseñé el otro día. ¿Se recuerdan? Yo dije, si sabían ustedes cuáles son las 4 cosas que hay que saber como creyentes. Primero que Él, fíjese, que Él murió en la cruz del Calvario. O sea que Él es el verdadero Mesías. La segunda es creer que Él ascendió al cielo. La tercera es que Él resucitó de entre los muertos. Porque ¿qué tal si no resucitó? Y la cuarta, creer que viene otra vez, la esperanza bienaventurada. O sea, tenemos que tener esos 4 conceptos y conocimientos bien metidos en nuestra mente y creer en ellos. ¿Verdad? O sea, esa es la doctrina cuadrangular. O sea, los 4 puntos de los cuales un creyente debe estar bien seguro. Porque tenemos que estar esperándolo. Que es un hijo de Dios. Estar seguro de que Él viene otra vez. Que nos va a levantar, que nos va a llevar. Que vamos a vivir en el cielo. Amén. Entonces, hay cosas en el libro de Apocalipsis que no se nos fueron mostradas. Nosotros no las conocemos. Por ejemplo, hay muchos ayes. Usted sabe que hay los ayes del Apocalipsis. Es una de las cosas más tremendas que hay en la palabra, terroríficas. Como por ejemplo, ay de las mujeres que estén en sí. Estamos hablando de la gran tribulación. Ustedes no están en ese paquete. Fíjense. El ay de cuando la gente va a buscar la muerte
y van a salir escorpiones de la tierra y van a picar. Y su picadura va a ser casi mortal, pero la gente no va a morir. La gente va a querer quitarse la vida y la muerte no va a estar en la tierra. Que la muerte va a ser encadenada. ¿Sabes qué triste es uno querer morirse y no poder? Mira una señora ahí queriendo matarse. Y la ley no se lo dejaba. Pero cuando uno quiere morirse, pues querer desear, imagínense qué gran aflicción va a ser esa, la gente deseando la muerte. Y no, la muerte no va a estar. Ese es uno de los ayes más tremendos que hay en el Apocalipsis. Sin embargo, incomprensibles. No entendemos a veces el misterio de que la muerte no va a estar. De que la gente se va a querer quitar la vida. O sea, hay mucho misterio dentro de la palabra de Dios, como esos ayes. ¿Entiende? Que no están totalmente aclarados. Y muchos dicen cosas por aquí, otros dicen otra cosa por allá, otros dicen otra cosa por allá. Y entonces, sin embargo, nos quedamos igual, solo con el verso bíblico. Y Dios así no lo quiso dejar. Y no porque Él quiera dejarnos confundidos, no, porque a Él así le plació. Y Él sabe por qué no nos explicó los ayes. ¿Está entendiendo? Entonces, nadie puede decir, es por esto, es por lo otro. No, nadie de nosotros sabe por qué. Él no nos aclaró ese misterio, pero sí, el Señor Jesucristo dijo, hay misterios que van a ser aclarados hasta que estemos en aquel día. Vamos a conocer el resultado y el porqué de esos misterios. Pero Jesucristo nos advirtió y nos aseguró que esos misterios van a ser aclarados en aquel día. Pero hay misterios en la palabra. Cosas que Dios dejó y que ningún exégeta, ningún estudioso tiene en mente para discernir ese conocimiento. Más que solo él. Sin embargo, ¿qué es lo que le resta al creyente? Creer. Creer lo que está en la palabra. Dígame. Y una pregunta. Cuando dice, hay de la mujer que esté encinta, es porque como dice usted que ya la iglesia no va a estar aquí en ese tiempo. Entonces quiere decir que ese feto no se lo puede llevar Dios. Por eso le dice, ay de la que esté encinta, quiere decir, no solo, fíjese, no solamente lo está diciendo por la mujer, sino que lo está diciendo por la criatura, porque en qué momento va a venir a nacer. Hermanos, hay una cosa tan terrorífica en la gran tribulación, hablando de los ayes, y es cuando 3/4 partes de las aguas se van a convertir en sangre. Cuando el agua no se va a poder beber. Yo siempre les he dicho a ustedes de que quizás la tercera guerra mundial venga a ser por la falta de agua, porque los fluidos de los manantiales principales van a ser convertidos en sangre, van a ser envenenados. Entonces, hermanos, póngase a pensar usted, ¿qué es lo que uno puede hacer sin agua? Casi todo uno lo hace con agua. Yo digo, ¿qué sería sin el agua realmente? En Arabia el agua es más cara que la gasolina. Hay lugares donde no hay agua, hermanos. Hay que excavar mucho para encontrar agua pura, agua bebible, agua con la que se pueda vivir, que bebiéndola uno no muera. Estaba viendo un programa de sobrevivencia donde la mujer, tanto la mujer como el hombre, ponen a un hombre y a una mujer desnudos en la selva, va, y los mandan a que sobrevivan 21 días. ¿Tú lo has visto? Sí. Y el agua es lo que más les cuesta. Tiene que llover. No pueden tomar agua de un río porque no se saben qué clase de larvas se están metiendo al cuerpo. Y el agua es lo que más les cuesta. En todo lo que hacen, conseguir agua pura, agua, fíjese, agua potable, es lo que más les cuesta. Yo he visto varios programas de esos y me doy cuenta que el agua tienen que esperar que llueva para recogerla en ramas y beberla, solo la que cae del cielo. Y hubo uno que no se aguantó y tomó y lo tuvieron que sacar en helicóptero porque se enfermó. O sea, ¿qué sabe usted contaminar? El agua, hermanos, fíjense, va a ser
Bueno, es uno de los ayes del Apocalipsis. Porque tampoco el agua de mar se puede tomar. Sobre todo cuando usted tiene gran sed y toma agua de mar, ¿sabe lo que le pasa? Que el estómago se le enrolla automáticamente y usted muere casi en el instante. Si usted tiene gran sed y toma agua de mar, porque las sales hacen que el estómago se haga un nudo. Cuando la sed es grande, el agua de mar, en vez de ser refrescante, es venenosa. Entonces el agua potable, el agua, hermanos. Entonces, ¡ay de las que estén en cinta! ¿Qué agua le va a dar a esa criatura? Y vino, y otra, quizás esta es la peor. El peor de los ayes sea el que les voy a decir ahora. En la época estamos en el Apocalipsis, porque el libro también menciona el Apocalipsis, para que usted no diga, hermano, se salió el tema. Estamos en la discernición del discernimiento de los libros. De último vamos a hablar de Job, que tenemos 15 minutos. El último, quizás uno de los ayes más tremendos, y quizás el causante de tanta desgracia, quizás la mayor desgracia del mundo, es que ya no va a estar la presencia del Espíritu Santo para redarguir los corazones. Fíjense, ahora cuando nosotros estamos en la calle y viene el diablo a tentarnos al pecado, porque el diablo todos los días viene a provocarnos con algo, si no es una cosa es otra. Entonces cuando el diablo viene y toca a nuestra puerta, a nuestro corazón, a nuestra mente y nos dice de hacer algo malo, el Espíritu Santo nos dice: está malo, eso que vas a hacer no está bien, está mal. La presencia de Dios dentro de nosotros, como dicen los del mundo lo visualizan de otra manera, como el angelito aquí de este lado y el diablito de este lado. El diablo dice una cosa y el angelito dice otra. En otras palabras, el bien y el mal. Tenemos el bien y el mal dentro de nosotros. Tenemos la conciencia, que es la parte del bien que nos dice cuando algo está mal. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo se vaya de la tierra, no va a haber conciencia. Quiere decir de que usted ya no va a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque cuando vea lo malo, no va a haber la conciencia que le diga: está malo lo que estás haciendo. Entonces quiere decir de que el mal, fíjese, si ahora estando el Espíritu Santo, hay gente que se está peleando en el tren, gente que está metiendo mano en el tren, que están haciendo cosas en la calle todavía habiendo conciencia. ¿Qué no va a pasar cuando no haya conciencia? El grado de la maldad de los hombres. Cualquier cosa que quieran hacer la van a hacer en la calle deliberadamente, sin conciencia alguna de que están haciendo el mal. ¿Están entendiendo? Ese es otro de los ayes. Quizás el más tremendo, porque este va a ser el que desborde como un efecto dominó sobre la tierra, al cabo. ¿Y en qué tiempo de los 7 años va a suceder ese ahí? ¿Al principio de los 7 años o a mediados de los 7 años? Si yo tuviera la fecha en mi poder, yo te diría, pero no lo dice la Biblia. No, porque ese es el tema de muchos temas, ¿verdad? Que la iglesia o el Espíritu Santo va a ser arrebatada antes o al principio de los 7 años. Otros dicen que a mediados. No hay, la Biblia no dice tiempo. Nadie puede venir con ese pensamiento o esa doctrina, porque la Biblia, fíjense, la Biblia tiene mucho cuidado en los tiempos. Los tiempos en la Escritura le pertenecen a Dios y solo Él sabe el tiempo. Está puesto en la Biblia, pero dice la palabra que el tiempo solo le pertenece a Él. Él lo va a enviar en el momento exacto, justo, al criterio de Dios, no al de nosotros.
no en el tiempo que nosotros creamos, es en el tiempo justo de Dios, que no es ni por cerca el de nosotros. Quiere decir de que ninguno de nosotros puede decir hoy mismo cuándo va a ser, si va a ser al principio o al final o a mediados. El tiempo solo Él lo sabe, pero sí ese hay viene, porque está en la palabra. Bien, el último libro que menciona es el libro de Job. Fíjense, el libro menciona el libro de Job, y aquí sí estoy de acuerdo en la tensión que hay en el libro de Job. En el libro de Job pasa algo espectacular, y es de que hay una tendencia a creer por qué sufrió Job, siendo Job justo. Dice la Biblia que no había hombre sobre la tierra, eso lo dice Dios, que fuera tan justo y tan perfecto como Job. Sin embargo, Dios permitió que todo lo malo le pasara, incluyendo arrebatar la vida de los hijos, que es una de las cosas más valiosas que uno tiene. Yo os expliqué la otra vez. Entonces, a esa tensión entre el sufrimiento humano y Dios en el medio se le llama teodicea. Teodicea quiere decir que ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el justo? Porque es que Dios manda a probar al que es justo, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó a Job, porque realmente lo que le pasó a Job fue, podríamos decir, como diciéndole al diablo: mira, yo te voy a probar que aunque tú le quites todo lo que tú quieras de las cosas que yo le he dado a Job, Job va a seguir alabando mi nombre. Entonces él sufrió todo eso en base a esa plática que Dios tuvo con Satán. Entonces, hasta el día de hoy yo sí creo en que Dios es el que actúa en base a nuestra necesidad. Probablemente es necesario que el hombre pase por la tribulación para uno ser perfeccionado en Dios. O sea, volvemos a caer al bienaventurado el pobre en espíritu. Quiere decir de que Dios lo que quiere es que tú llegues al punto, al nivel de saber de que nada de lo que está en el mundo es importante, ni aun tus hijos. Todo lo que tienes le pertenece a Dios. Dios quiere que tú estés en ese nivel. Cuando tú estás en ese nivel de que ninguna cosa de las que te rodean amas más que a Dios, es cuando tú estás glorificando a Dios con tu vida. Eso fue lo que le pasó a Job. Satanás le dijo: tú tienes a Job lleno de cosas. No había hombre más próspero que Job. Por eso es de que Job alaba tu nombre. Por eso es que te sirve. Por eso es que te ama. Porque tú le tienes de todo. Vamos a ver, tócalo, quítale. Empieza a quitarle a ver qué pasa. Entonces, ya ustedes saben todo lo que pasó. Job llegó al punto en que nunca maldijo a Dios. Es más, la condición para la cual Job iba a recibir todo de vuelta es que tenía que orar por sus amigos que habían hablado mal de él. Todos sus amigos habían hablado mal de él. Y Dios le dijo: ahora, si tú quieres que yo te devuelva todo, no te voy a devolver nada si tú no oras por ellos. O sea, el nivel que Dios quiere que tengamos es, hermanos, que aunque la gente hable de nosotros o hable mal, hay que amarlos. A otra viene a lo de dar. Eso es lo que Dios quiere, que tú estés a ese nivel, que nada de lo que te pase afecte tu relación con Dios. Más bien que tu relación con Dios crezca. Y que tú dependas más de Dios, porque Dios lo que quiere es que nosotros dependamos de Él. Por eso digo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque esos son los que van a ver el reino de Dios. Bienaventurado el que dice: yo necesito a Dios. Bienaventurado el que dice: de verdad que yo no soy nada sin Dios. Ninguna cosa yo puedo hacer si Dios no está conmigo. Bienaventurado el pobre en espíritu, quiere decir, hermanos, aquel que a pesar de que puede ser que sea inteligente, puede ser que tenga un buen trabajo, puede ser que tenga una buena posición, sin embargo, llegue en la noche y diga:
Yo necesito reunirme con mis hermanos en el culto, ir a alabar a Dios con ellos, no estar aquí yo solito. Yo solito no quiero estar con mis hermanos. Yo soy tan pobre de espíritu que estoy triste si no estoy con mis hermanos. Mi gozo es estar con ellos. O sea, ese es el nivel que Dios quiere que nosotros tengamos. Que dependamos de Él 100%. Que no añoremos, que mi partidazo. Que, ¿verdad? Que, o mi novia, o mi esposa, o mi hijo. Porque también cuando uno se enamora, hermanos, uno el corazón lo deja regado por allá. Y uno ya no piensa en las cosas del Señor. Lo que piensa en esa persona. Y usted sabe que el amor es como una manifestación del Espíritu de Dios en uno. Porque el amor, recuérdense que el amor viene de Dios. Y el amor, mientras es más fuerte, a veces es más puro. Pero en medio del amor, Dios quiere que nosotros le prefiramos a Él. O sea, que nuestro amor venga de Él y que sea más que todo para Él. Que esa persona a la cual nosotros amamos esté en un segundo plano y no esté en un primer plano, porque lo que pasa con uno se enamora de que esa mentalidad como que lo invade totalmente a uno, invade todo el ser de uno. Entonces uno ya no está contento si no está viendo a esa persona. Entonces Dios quiere que tú tengas calma hasta en el amor, que no sea esa persona la número uno, como le pasó a Job. Él amaba a sus hijos, aunque ese es un amor diferente, pero el amor todo es del mismo. El amor de madre pareciera que es diferente, pero viene siendo casi lo mismo, porque es amor. El amor que uno tiene hacia una pareja. Fíjese, Edipo, por ejemplo, Edipo dijo de que cuando uno amaba a una pareja, por supuesto que es una relación incómoda, tal vez para ustedes en el conocimiento, pero hablando psicológicamente, sí cabe. Pero dice que cuando un hombre se enamora de una mujer, casi siempre la mujer de la cual uno se enamora es muy parecida a la madre de uno. O sea que uno se enamora como que si uno se enamorara de su propia madre, solo que en otra mujer que uno sabe que es permitido enamorarse. Pero uno está buscando en esa mujer amada los atributos de su madre. ¿Ya está entendiendo? Eso es lo que decía este psicólogo, que fue uno de los maestros, los padres de la psicología. En otras palabras, lo que quiero decir es de que el amor es el mismo. Sobre todo si emana de Dios. Por supuesto que el amor se ha definido en diferentes formas. Por ejemplo, el amor ágape, el amor consanguíneo, el amor filos. Son tres amores diferentes. El amor ágape es el que viene de Dios. El filos es el sentimental que uno tiene con una pareja. Y el otro amor es el que uno tiene con una madre o sus hermanos o los hijos, que es un amor consanguíneo. Pero sin embargo, cuando lo resumimos, el amor viene de un solo lugar. Entonces lo que quiero decir con esto, hermanos, es de que Dios quiere que nosotros lleguemos al punto de amarlo tanto a Él que necesitemos de Él y que no haya otra cosa que le sustituya. Entonces, en resumen, podríamos decir de que probablemente los libros de la Biblia, estos que ahora nos tocaba, el plan y el propósito de Dios es el mismo de toda la Biblia. El amor que Dios tuvo por nosotros al querernos rescatar, al querer redimir, pero Él quiere que nosotros le amemos a Él al punto de que no deseemos nada más que estar en su presencia, que ese amor sobrepase cualquier cosa, cualquier deseo que tengamos, que deseemos más estar en su presencia. Ese es el amor que Dios quiere, que seamos pobres en el espíritu. Dios bendiga, ¿no? Amén. Sácame todo menos 4. Nos podemos retirar. Gloria a Dios. Si yo tuviera la fecha de mi poder, yo te diría, pero no lo dice la Biblia.
No, porque ese es el tema de muchos de muchos temas, ¿verdad? Que la iglesia o el Espíritu Santo va a ser arrebatada antes o al principio de los 7 años. Otros dicen que a mediados. No hay, la Biblia no dice tiempo. Nadie puede venir con ese pensamiento o esa doctrina. Porque la Biblia, fíjese, la Biblia tiene mucho cuidado en los tiempos. Los tiempos en la Escritura le pertenecen a Dios. Y solo Él sabe el tiempo. Está puesto en la Biblia. Pero dice la palabra que el tiempo solo le pertenece a Él. Él lo va a enviar en el momento exacto, justo, al criterio de Dios. No al de nosotros. No en el tiempo que nosotros creamos. Es en el tiempo justo de Dios. Que no es ni por cerca el de nosotros. Quiere decir de que ninguno de nosotros puede decir hoy mismo cuándo va a ser. Si va a ser al principio o al final o a mediados. El tiempo solo Él lo sabe. Pero sí ese hay bien. Porque está en la palabra. Bien. El último libro que menciona es el libro de Job. Fíjense. El libro menciona el libro de Job y aquí sí estoy de acuerdo en la tensión que hay en el libro de Job. En el libro de Job pasa algo espectacular y es de que hay una tendencia a creer por qué sufrió Job, siendo Job justo. Dice la Biblia que no había hombre sobre la tierra, eso lo dice Dios, que fuera tan justo y tan perfecto como Job. Sin embargo, Dios permitió que todo lo malo le pasara, incluyendo arrebatar la vida de los hijos, que es una de las cosas más valiosas que uno tiene. Yo les expliqué la otra vez. Entonces, a esa tensión entre el sufrimiento humano y Dios en el medio se le llama teodicea. Teodicea quiere decir que ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el justo? Porque es que Dios manda a probar al que es justo, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó a Job, porque realmente lo que le pasó a Job fue, podríamos decir, como diciéndole al diablo, mira, yo te voy a probar que aunque tú le quites todo lo que tú quieras de las cosas que yo le he dado a Job, Job va a seguir alabando mi nombre. Entonces él sufrió todo eso en base a esa plática que Dios tuvo con Satán. Entonces, hasta el día de hoy, yo sí creo que nos portábamos mal. Mi papá estaba predicando desde el púlpito. Nos decía, Roberto, a orar al altar. Y yo me pasaba orando. No me portaba mal. Y yo les conté a ustedes el otro día que yo hermanos, en las vigilias, tenía que estar en las vigilias. Los ayunos, tenía que estar en el ayuno. Todo, si había una programación de vigilia, yo tenía que estar afuera porque mi papá era así. No, hay que estar en la iglesia. Y si hay vigilia, ¿cómo vamos a sacarnos durmiendo nosotros si no vamos a en vigilia? Y nosotros, no, yo hice tantas vigilias. Quiero decir algo. Hice tantos ayunos que yo ya no ayuno ni hago vigilia. Ya cumplí. Lo reciente con lo que hizo, ¿no? Tiene reserva. A mí, ahora que no me hablen de ayuno ni vigilia, man, porque yo ya cumplí mi cuota. Ha ayunado más que mucho. Fíjense que al otro día, hermana Yesenia estaba cantando una alabanza. Y yo me reía de la alabanza porque esa alabanza dice la verdad. Y mi esposo estaba aquí y me estaba mirando porque yo estaba allá. Se reía. Y él en ese momento a mí no me dijo nada. Cuando llegamos a la casa fue que lo bueno. Yo estaba riendo porque la alabanza dice que los problemas míos, los del hermano no me los va a preguntar Dios a mí, algo así dice, y que los míos son los que me va a preguntar. Y yo digo, esa alabanza dice la verdad, y yo tengo que pedirla a ella. Yo sola, pero me estaba riendo por la alabanza. Cuando llegamos a la casa me dice él, tienes una risa burlona, me dijo, que cualquiera en la calle te va a llegar a meter un picozón. Y es verdad que en realidad, oigan lo que mi papá nos enseñó a nosotros. Nos dijo que cuando nosotros íbamos a la iglesia, que no pensáramos que íbamos a recibir.
Él decía de que el pensamiento del que entra tras de esa puerta no es que va a recibir en la casa de Dios. A la casa de Dios no se va a recibir, se va a dar. Ay, que no me abrazaron. No, es que usted no va a que le den, usted dé. Amén, amén. Ah, es que me vieron de una manera así que usted no viene a ver cara, usted viene a dar su sonrisa. Eso mismo digo yo. Y yo me gozo, pero Uno- yo me estaba gozando con la alabanza. Uno tiene que saber que va a la casa de Dios, hermano, y tenga usted en su mente. Y va a ver que ese pensamiento y esa idea no lo va a dejar entristecerse si alguien le hace una mala mirada, o si alguien no lo saludó, o si alguien le volteó la cara. Concéntrese que usted viene a dar a la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nunca piense que viene a recibir, porque no viene a recibir. Usted viene a dar lo que Dios le ha dado a usted. Gloria a Dios. Llega, se siente y espera que los hermanos vayan a saludar. Por eso que la palabra dice, es mejor dar Gracias. que recibir. No, por eso le digo que se quede. No, yo bien que no se hace. Hermano, vamos a escuchar lo que dice el hermano. Hay que bajarlo. Y ustedes, bueno, pienso que la mayor o el mayor número de problemas dentro de la iglesia son por esas cositas como esas. Por supuesto. Que uno piensa, porque el corazón le dice, pero solo Dios es que sabe el corazón del otro. Por ejemplo, usted está dando su clase, la hermana Vilma se ríe, quizás porque la niña le hizo una travesura. Sí. Si usted piensa que fue por usted, a lo mejor usted hasta va a terminar el mensaje y se va a ir a sentar. Voy a mi casa. Entonces, O termina muchos de diciendo los que- problemas que hay en la iglesia, aquello. que a veces hay hermanos que andan molestos, que le da la mano así de lejos, solo Dios te bendiga, o no quieren entablar una conversación, o está el culto de lo más gozoso y no se gozan porque tienen eso en el corazón. De la abundancia del corazón. Miren, les voy a dar una clave que esa me la dio mi papá cuando nosotros éramos muchachos. Usted sabe que yo fui hijo de pastor desde nacimiento. Yo nací en una casa del Señor. Y me recuerdo que cuando nosotros nos portábamos mal, mi papá estaba predicando desde el púlpito. Nos decía, Roberto, a orar al altar. Y yo me pasaba orando. Cuando me portaba mal. Y yo les conté a ustedes el otro día que yo hermanos, en las vigilias tenía que estar en las vigilias. Los ayunos tenía que estar en el ayuno. Todo, si había una programación de vigilia, yo tenía que estar afuera porque mi papá era así. No, hay que estar en la iglesia. Y si hay vigilia, ¿cómo vamos a sacarnos durmiendo nosotros si no vamos a vigilia? Y nosotros, no, yo hice tantas Quiero vigilias. decir algo. Hice tantos ayunos que yo ya no ayuno ni hago vigilia. Ya cumplí. No me siente con lo que hizo. ¿no? Tiene reserva. A mí ahora que no me hablen de ayuno ni vigilia, man, porque la verdad, yo ya cumplí mi cuota. Ha ayunado más que mucho. Dice que al otro día, hermana Yesenia estaba cantando una alabanza. Ajá. Y yo me reía de la alabanza porque esa alabanza dice la verdad. Y mi esposo estaba aquí y me estaba mirando y yo estaba allá. Se reía. Y él en ese momento a mí no me dijo nada. Cuando llegamos a la casa fue que fue lo bueno. Yo me estaba riendo porque la alabanza dice que los problemas míos, los del hermano no me los va a preguntar Dios a mí, algo así dice, y que los míos son los que me va a preguntar. Y yo digo, esa alabanza dice la verdad, y yo tengo que pedirla a ella. Yo sola, pero me estaba riendo por la alabanza. Cuando llegamos a la casa me dice él, tienes una risa burlona. Casa de Dios, sembrar en la casa de Dios. Empieza a sembrar aquí. Da tu ofrenda aquí. No den una ofrenda de $1, hermanos, que entonces ustedes van a tener una cosecha miserable. Si usted da poco, va a recibir poco. Empiece a dar en abundancia, de ofrenda de 20 pesos. Que le duela. Sufre, carnal. No, hermano, Así le decías. empiece a experimentar de la bendición de Dios. De con criterio. Diga, yo estoy dando esto para tu obra, Señor. Delo con criterio. Y usted va a ver. Deje el peso pentecostal. Eso no es el mensaje, pero el Señor quiere que les diga, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos
simples administradores de lo que Dios nos da. Fíjese, les voy a decir esta otra clave de la vida. Todos nosotros recibimos de parte de Dios. Porque Dios es el que nos da. ¿Cuántos están conscientes que Dios es el que nos da? Amén. Yo estoy consciente que Dios es el que me da. Entonces, fíjese, Dios me da y yo soy administrador de lo que Él me da. Y entonces Dios dice, pues, le voy a dar a este un poco, a ver qué es lo que hace con lo que yo le doy. Entonces yo digo, esto está la obra de Dios. Ahí ya estoy empezando con buen pie. Entonces Dios dice, a este yo le di y Él administró bien porque dio para su casa, dio para también para sus cosas personales, pero también dio para la obra. Entonces lo que yo le di lo está administrando bien, le voy a dar otro poco. ¿Ya está entendiendo? Usted es administrador de lo que Dios le da. Lo que usted tiene, que Dios le ha dado, ¿qué está haciendo usted con él? ¿Qué está haciendo con lo que Dios le ha dado a usted? Porque ahí está la clave. Solo somos administradores de la bendición de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Yo estoy bien gozoso. Yo también. ¡Ay, Padre! Ese mensaje está presente. Este mensaje está tremendo. Entonces el propósito y el plan de las Escrituras. Fíjese. Guillermo en el video de examen. Ya hablamos de Mateo. Dice, Sí, ya hablamos. Mateo parece haber sido escrito para demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías y Rey de Israel prometido. Dice después, pero Marcos y Lucas, el mismo relato está omitido. Es posible que Marcos lo omitió según su plan de redactar la historia de Jesús en forma breve. ¿Sí? Para ¿No sabía eso? entonces el pastor me sentó en la silla del pastor como para que yo representara al pastor, era una campaña. Y alguien se sintió mal y en el mismo instante se levantó y se fue. Yo sentí que como que me caí así. Pero no, el que salió, tú no tenías que haberte sentido mal. Yo me sentí mal porque él era No. un miembro y era líder. Por eso me sentí mal. Sí, porque ¿sabes por qué tú te sientes mal? Porque tú amas la obra. Y te diste cuenta que el que tú te sentaste arriba molestó a una de las ovejas del Señor. Pero no es que tú estabas haciendo algo mal. Te sentiste mal porque tú amas la obra de Dios. Y tú no quieres ser piedra de tropiezo para nadie. Y eso es lo que en mi corazón siempre le pido al Señor, Exacto. Y entonces que yo eso- nunca vaya a ser piedra de Eso tropiezo. quiere decir mucho de ti. Dice mucho de tu corazón ante Dios. Pero tú no estabas actuando mal en hacer lo que hiciste. Yo solamente obedecí. Exacto, tú no estabas haciendo mal, sino que fue el hermano que salió. Pero yo creo que cualquiera de ustedes, si está bautizado, usted puede subir, no hay ningún problema. La única cosa por la que uno no puede subir es porque si uno no está bautizado. O está en pecado, pienso yo. Sí, porque todavía no ha hecho un compromiso con Dios, ¿verdad? Pero una persona que esté bautizada y que cumple fielmente con sus responsabilidades dentro de la iglesia puede pasar arriba sin ningún problema. Amén. Ese es mi punto de vista. Y son doctrinas también. A veces son dogmas, a veces son de la misma local, la iglesia local. Porque yo me he congregado también en lo que son concilios, asambleas de Dios. En la asamblea de Dios no se utilizan dos púlpitos, no, solo uno, el de arriba. Sí. Y siempre pasan todos allá arriba, siempre el catecúmeno siempre se presenta abajo. Sí, exactamente. Pero no hay púlpito. No hay púlpito. Sí, es cierto. Pero, por ejemplo, este púlpito está puesto precisamente para los catecúmenos, como tú dices, porque así se le llama al que no está bautizado. Entonces, pero podemos quitar el púlpito y quedaríamos igual que la asamblea. ¿Me estás entendiendo? O sea que es lo mismo. El púlpito no es indiferente. No, lo podemos quitar y quedamos igualito que allá. Entonces, pero en sí es el mismo dogma. Porque es un dogma, no es ni siquiera una doctrina, es un dogma, o sea, es una manera de actuar que se ha hecho así, pero no es una doctrina en sí. Digo, Tal vez lo que esté fuera de lugar, pero en una situación así, que usted haga algo, ya sea como proyecto o lo que
sea, pero que un hermano, así como le pasó a ella, que se levante y se vaya, que le moleste. Pero que usted ella pasa viendo cómo se ve. Lo que pasa es que nosotros lo expresamos y los hombres siempre son más recatados. Eso, sí, en ese aspecto la mujer, pues la belleza es muy importante para la mujer. Mientras más feo es, más lo quieren a uno. Es como el oso, te imagino más hermoso. En el hombre la belleza no es tan importante como en la mujer. El narcisismo es pecado. El amarse uno a uno mismo. La vanidad es pecado. La vanagloria es pecado. Entonces, uno no debe fijarse mucho, por eso, en las cosas de este mundo. Y la belleza es de este mundo. Porque es el cuerpo físico en sí. Y eso se va a quedar en la tierra. Es polvo. Y el polvo en el polvo se va a quedar. ¿Verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con la belleza es vanagloria. Por supuesto, hermanos, de que no vamos a andar feos, ¿no? A mí me gusta andar bonito, me gusta poner mi corbatita, cuando vengo a la iglesia sobre todo. Yo me pongo mis mejores telas para venir a la iglesia, ¿verdad? Ahora, voy a cualquier parte, pues, cuando voy ante un juez también, o un magistrado, pues uno se viste bien. Yo he visto al juez diciéndole a muchas personas que esa no es manera de presentarse ante un juez, con la camisa de fuera y hasta en sandalias. Pues no se merece cuando uno se va a presentar ante una autoridad, porque fíjese que el juez es una autoridad que tiene el poder sobre tu vida. Cuando eres convocado ante una magistratura, él tiene el poder de encerrarte de por vida o dejarse libre. Sí, es una autoridad. Entonces tiene el poder de hacerlo. Y es de parte de Dios. Sí, la Biblia dice que tenemos que respetar nuestras autoridades. Entonces, en el trabajo del jefe. Sí, aún en el trabajo jefe, que hay que respetarlo. Y entonces hay lugares donde debemos de presentarnos, ¿verdad? Donde la presencia no es vanagloria, sino que es una manera de presentarse. Todo tiene su lugar y su forma. Entonces, ahí no entra pues la vanagloria, sino que entra la manera en que uno va a ir a un lugar. Y el cristiano debe de saber estas cosas, ¿verdad? Que hay que saber presentarse. Y cuando venimos a la casa del Señor, pues también. Yo muchas veces he querido venir en jeans aquí a la iglesia, y así de casual, y traer mi saquito y con jeans y mi corbata. Pero digo, ay Dios, lo pienso, porque es mi corazón, ¿entienden? Es mi manera de ver las cosas. Pero yo sé que puedo hacerlo, pero mi corazón no me deja a veces, porque yo sé que me voy a presentar en un púlpito donde se merece, de que no hay propósito en cada libro, particularmente, sino que el propósito está en la palabra en general. ¿Se está entendiendo? Por ejemplo, según el libro, dice que el libro de Mateo se escribió con el propósito de decir que Jesucristo es el Mesías. También el libro dice de que el propósito de Mateo es hacer de que Jesucristo, como el Mesías Rey, es parentesco directo, hablando consanguíneamente, con el reinado de David. En otras palabras, de que el heredero del reino o del reinado de David le corresponde a Jesucristo. Entonces, eso es lo que dice el libro, de que ellos consideran de que ese es el propósito del libro de Mateo. Sin embargo, aquí es donde yo digo y no estoy de acuerdo, porque considero de que en realidad el libro de Mateo tiene muchísimos más propósitos. Es más, el propósito inclusive puede ser personal de cada uno. El propósito de la palabra, recuérdense, está basado en aquel verso que dice: toda palabra
es útil para enseñar, para instruir y para redarguir en justicia. Quiere decir de que toda la palabra en sí, indiferentemente de cuál sea el verso o cuál sea el libro, si está dentro de la palabra, dentro de los 66 libros de la Biblia, quiere decir de que esa palabra, digamos Mateo específicamente, en un momento dado te va a bendecir. Te va a dar alguna enseñanza. Por ejemplo, Mateo, para no ir tan lejos, a mí hay una parte en Mateo que me recuerdo que en cierta oportunidad yo la leí y el Señor me reveló en esa porción bíblica que estaba leyendo que es bienaventurado el pobre en espíritu. Al yo decir que es bienaventurado el pobre en espíritu, yo me pongo ahí mismo. Vida. Eso fue lo que le pasó a Job. Satanás le dijo, tú tienes a Job lleno de cosas. No había hombre más próspero que Job. Por eso es de que Job alaba tu nombre. Por eso es que te sirve. Por eso es que te ama. Porque tú le tienes de todo. Vamos a ver, tócalo, quítale. Empieza a quitarle a ver qué pasa. Entonces, ya ustedes saben todo lo que pasó. Job llegó al punto en que nunca maldijo a Dios. Es más, la condición para la cual Job iba a recibir todo de vuelta es que tenía que orar por sus amigos que habían hablado mal de él. Porque todos sus amigos habían hablado mal de él. Y Dios le dijo, ahora si tú quieres que yo te devuelva todo, no te voy a devolver nada si tú no oras por ellos. O sea, el nivel que Dios quiere que tengamos es, hermanos, que la gente hable de nosotros o hable mal, hay que amarlos. A otra viene a lo de dar. Eso es lo que Dios quiere, que tú estés a ese nivel, que nada de lo que te pase afecte tu relación con Dios. Más bien que tu relación con Dios crezca. Y que tú dependas más de Dios. Porque Dios lo que quiere es que nosotros dependamos de Él. Por eso digo, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque esos son los que van a ver el reino de Dios. Bienaventurado el que dice, yo necesito a Dios. Bienaventurado el que dice, de verdad que yo no soy nada sin Dios. Ninguna cosa yo puedo hacer si Dios no está conmigo. Bienaventurado el pobre en espíritu, quiere decir, hermanos, aquel que a pesar de que puede ser que sea inteligente, puede ser que tenga un buen trabajo, puede ser que tenga una buena posición, sin embargo, llegue en la noche y diga, yo necesito reunirme con mis hermanos en el culto, ir a alabar a Dios con ellos, no estar aquí yo solito no quiero estar con mis hermanos. Yo soy tan pobre de espíritu que estoy triste si no estoy con mis hermanos. Mi gozo es estar con ellos. O sea, ese es el nivel que Dios quiere que nosotros tengamos. Que dependamos de Él 100%. Que no añoremos, que mi partidazo. Que, ¿verdad? Que, o mi novia, o mi esposa, o mi hijo. Porque también cuando uno se enamora, hermanos, uno el corazón lo deja regado por allá. Y uno ya no piensa en las cosas del Señor. Lo que piensa en esa persona. Y usted sabe que el amor es como una manifestación. No quiere morirse. Querer desear. Imagínense qué gran aflicción va a ser esa la gente deseando la muerte. Y no, la muerte no va a estar. Ese es uno de los ayes más tremendos que hay en el Apocalipsis. Sin embargo, incomprensibles. No entendemos a veces el misterio de que la muerte no va a estar. De que la gente se va a querer quitar la vida. O sea, hay mucho misterio dentro de la palabra de Dios, como esos ayes. ¿Entiende? Que no están totalmente aclarados. Y muchos dicen cosas por aquí, otros dicen otra cosa por allá, otros dicen otra cosa por allá. Y entonces, sin embargo, nos quedamos igual, solo con el verso bíblico. Y Dios así no lo quiso dejar.
Y no porque Él quiera dejarnos confundidos, no, porque a Él así le plació. Y Él sabe por qué no nos explicó los años. ¿Está entendiendo? Entonces, nadie puede decir, es por esto, es por lo otro. No, nadie de nosotros sabe por qué. Él no nos aclaró ese misterio, pero sí, el Señor Jesucristo dijo, hay misterios que van a ser aclarados hasta que estemos en aquel día. Vamos a conocer el resultado y el porqué de esos misterios. Pero Jesucristo nos advirtió y nos aseguró que esos misterios van a ser aclarados en aquel día. Pero hay misterios en la palabra. Cosas que Dios dejó y que ningún exégeta, ningún estudioso tiene en mente para discernir ese conocimiento. Más que solo Él. Sin embargo, ¿qué es lo que le resta al creyente? Creer. Creer lo que está en la palabra. Dígame. Y una pregunta. Cuando dice, hay de la mujer que esté encinta, es porque como dice usted que ya la iglesia no va a estar aquí en ese tiempo. Entonces quiere decir que ese feto no se lo puede llevar Dios. Por eso le dice, ay de la que esté encinta, quiere decir, no solo fíjese, no solamente lo está diciendo por la mujer, sino que lo está diciendo por la criatura, porque en qué momento va a venir a nacer. Hermanos, hay una cosa tan terrorífica en la gran tribulación, hablando de los ayes, y es cuando 3/4 partes de las aguas se van a convertir en sangre. Cuando el agua no se va a poder beber. Yo siempre les he dicho a ustedes de que quizás la tercera guerra mundial venga a ser por la falta de agua. Porque los fluidos de los manantiales principales van a ser convertidos en sangre. Van a ser envenenados. Entonces, hermanos, póngase a pensar usted, ¿qué es lo que uno puede hacer sin agua? No solo fíjese, no solamente lo está diciendo por la mujer, sino que lo está diciendo por la criatura, porque en qué momento va a venir a nacer. Hermanos, hay una cosa tan terrorífica en la gran tribulación, hablando de los ayes, y es cuando 3/4 partes de las aguas se van a convertir en sangre. Cuando el agua no se va a poder beber. Yo siempre les he dicho a ustedes de que quizás la tercera guerra mundial venga a ser por la falta de agua. Porque los fluidos de los manantiales principales van a ser convertidos en sangre. Van a ser envenenados. Entonces, hermanos, póngase a pensar usted, ¿qué es lo que uno puede hacer sin agua? Casi todo uno lo hace con agua. Yo digo, ¿qué sería sin el agua realmente? En Arabia el agua es más cara que la gasolina. Hay lugares donde no hay agua, hermanos. Hay que excavar mucho para encontrar agua pura, agua bebible, agua con la que se pueda vivir. Que bebiéndola uno no muera. Estaba viendo un programa de sobrevivencia donde la mujer, tanto la mujer como el hombre, ponen a un hombre y a una mujer desnudos en la selva, va, y los mandan a que sobrevivan 21 días. ¿Tú lo has visto? Y el agua es lo que más les cuesta. Tiene que llover. No pueden tomar agua de un río porque no se saben qué clase de larvas se están metiendo al cuerpo. Y el agua es lo que más les cuesta. En todo lo que hacen, conseguir agua pura, agua, fíjese, agua potable, es lo que más les cuesta. Yo he visto varios programas de esos y me doy cuenta que el agua tienen que esperar que llueva para recogerla en ramas y beberla, solo la que cae del cielo. Y hubo uno que no se aguantó y tomó y lo tuvieron que sacar en helicóptero porque se enfermó. O sea, ¿qué sabe usted contando? El agua, hermanos, fíjense, va a ser es uno de los ayes del Apocalipsis. Porque tampoco el agua de mar se puede tomar. Sobre todo cuando usted tiene gran sed y toma agua de mar, ¿sabe lo que le pasa? Que el estómago se le enrolla automáticamente y usted muere casi en el instante. Si usted tiene gran sed y toma agua de mar, porque las sales hacen que el estómago se haga un nudo.
cuando la sed es grande, el agua de mar, en vez de ser el capítulo número 9 que nos, amén, pasa adelante, varón, Amén, amén. que nos concierne el día de hoy. Y hermanos, vamos a empezar diciendo que el plan y el propósito de Dios específicamente son uno. En la clase pasada hablamos de la globalización de la palabra. ¿Se recuerdan? ¿Cómo es que la palabra no se contradice? ¿Cómo es de que los versos no se contradicen? Aunque muchos quieren ponerlos en pugna, sin embargo nosotros sabemos de que la palabra nunca está en contra de sí misma. Al hablar ahora de el plan y también el propósito y también de las limitaciones de la escritura, en realidad lo que el libro está enmarcando aquí es lo que Dios quiso decir en cada libro, el tema de cada libro. Sin embargo, yo estoy un poco en contradicción del libro con respecto a por qué se escribió el libro o el plan del libro, porque realmente nosotros no podemos definir el plan o el propósito del libro. Ninguno, por muy estudiado que sea, no podemos alcanzar en sí el propósito por el cual Dios escribió un libro específicamente. Quizás nosotros podríamos hacer como un resumen, pero en realidad yo creo de que el propósito en general no es del libro, sino que de todas las escrituras. ¿Están entendiendo? Por eso es que yo considero de que no hay propósito en cada libro, particularmente, sino que el propósito está en la palabra en general. ¿Se está entendiendo? Por ejemplo, según el libro, dice que el libro de Mateo se escribió con el propósito de decir que Jesucristo es el Mesías. También el libro dice de que el propósito de Mateo es hacer de que Jesucristo, como el Mesías Rey, es parentesco directo, hablando consanguíneamente, con el reinado de David. En otras palabras, de que el heredero del reino o del reinado de David le corresponde a Jesucristo. Entonces, eso es lo que dice el libro, de que ellos consideran de que ese es el propósito, el poder sobre tu vida. Cuando eres convocado ante una magistratura, Él tiene el poder de encerrarte de por vida, o dejarse libre. Sí, es una autoridad. Entonces, tiene el poder de hacerlo. Y es de parte de Dios. Sí, la Biblia dice que tenemos que respetar nuestras autoridades. Entonces, en el trabajo del jefe. sí, aún en el trabajo jefe, que hay que respetarlo. Y entonces hay lugares donde debemos de presentarnos, ¿verdad? Donde la presencia no es vanagloria, sino que es una manera de presentarse. Todo tiene su lugar y su forma. Entonces, ahí no entra pues la vanagloria, sino que entra la manera en que uno va a ir a un lugar. Y el cristiano debe de saber estas cosas, ¿verdad? Que hay que saber presentarse. Y cuando venimos a la casa del Señor, pues también. Yo muchas veces he querido venir en jeans aquí a la iglesia, y así de casual, y traer mi saquito y con jeans y mi corbata. Pero digo, ay Dios, lo pienso, porque es mi corazón, ¿entienden? Es mi manera de ver las cosas. Pero yo sé que puedo hacerlo, pero mi corazón no me deja a veces, porque yo sé que me voy a presentar en un púlpito donde se merece, hermano, este lugar se merece que uno lo valore, porque este es un lugar de mucho valor. Muchas personas quisieran estar paradas aquí en este púlpito y no lo están. Entonces el púlpito es un lugar donde la presencia del Señor se mueve, y muchas veces uno ministra bajo esa presencia. Entonces se merece una vestidura adecuada. Una pregunta referente al púlpito. Ajá. ¿Cuál es la diferencia del púlpito este y el otro púlpito?
que aquí, por ejemplo, se puede parar cualquiera que no esté bautizado. Una persona que no esté bautizada puede pararse aquí, mientras arriba no. Porque arriba no es que ya sea el lugar santísimo, aquí el lugar santo, sino que lo que quiere decir, hermanos, es de que este lugar, por ejemplo, una persona que recién haya aceptado a Cristo, que todavía no haya dado frutos, ¿verdad?, suficientes de un verdadero arrepentimiento, puede pararse aquí, ¿verdad? Pero más adelante puede ser que lo veamos, porque no se sabe todavía, la persona que recién ha aceptado no se sabe. Entonces, cuando una persona se bautiza, quiere decir de que él públicamente está diciéndole al mundo que él ya no es del mundo, sino que es de Jesucristo. Públicamente está diciendo no solamente al mundo, a las personas, sino que le está diciendo al diablo, ya no te pertenezco, ahora soy del reino de Cristo. El bautizarse es bien poderoso. Entonces, cuando uno se bautiza, también dice, yo tomo esta responsabilidad de ahora ser llamado hijo de Dios, ser llamado hijo del Altísimo y también ser parte de esta congregación. Ay de las mujeres que estén en sí. Estamos hablando de la gran tribulación. No, ustedes no están en ese paquete. Fíjense. El ay de cuando la gente va a buscar la muerte y van a salir escorpiones de la tierra y van a picar. Y su picadura va a ser casi mortal. Pero la gente no va a morir. La gente va a querer quitarse la vida y la muerte no va a estar en la tierra. Que la muerte va a ser encadenada. ¿Sabes qué triste es uno querer morirse y no poder? Mira una señora ahí queriendo matarse. ¿Verdad? Y la ley no se lo dejaba. Pero cuando uno quiere morirse, pues querer desear, imagínense qué gran aflicción va a ser esa, la gente deseando la muerte. Y no, la muerte no va a estar. Ese es uno de los ayes más tremendos que hay en el Apocalipsis. Sin embargo, incomprensibles. No entendemos a veces el misterio de que la muerte no va a estar. De que la gente se va a querer quitar la vida. O sea, hay mucho misterio dentro de la palabra de Dios, como esos ayes. ¿Entiendes? Que no están totalmente aclarados. Y muchos dicen cosas por aquí, otros dicen otra cosa por allá, otros dicen otra cosa por allá. Y entonces, sin embargo, nos quedamos igual, solo con el verso bíblico. Y Dios así no lo quiso dejar. Y no porque Él quiera dejarnos confundidos, no, porque a Él así le plació. Y Él sabe por qué no nos explicó los años. ¿Ya está entendiendo? Entonces, nadie puede decir, es por esto, es por lo otro. No, nadie de nosotros sabe por qué. Él no nos aclaró ese misterio, pero sí, el Señor Jesucristo dijo, hay misterios que van a ser aclarados hasta que estemos en aquel día. Vamos a conocer el resultado y el porqué de esos misterios. Pero Jesucristo nos advirtió y nos aseguró que esos misterios van a ser aclarados en aquel día. Pero hay misterios en la palabra. Cosas que Dios dejó y que ningún exégeta, ningún estudioso tiene mente para discernir ese conocimiento. Más que solo él. Sin embargo, ¿qué es lo que le resta al creyente? Creer. Creer lo que está en la palabra. Dígame. Y una pregunta. Cuando dice, ay de la mujer que esté encinta, es porque como dice usted que ya la iglesia no va a estar aquí en ese tiempo. Entonces quiere decir que ese feto no se lo puede llevar Dios. Por eso le dice, ay de la que esté encinta, quiere decir, no solo, fíjese, no solamente lo está diciendo por la mujer.